La noche del 24 de diciembre de 2019 pasó de ser un día de alegría para Josué Zuleta Jaimes, nieto del cantautor vallenato Poncho Zuleta, a ser una noche de terror y angustia que marcaría para siempre su vida. A Bogotá fue trasladado en un avión de la policía el nieto del cantante vallenato Poncho Zuleta, quien resultó herido junto a otro joven tras recibir un disparo en confusos hechos en Ocaña, norte de Santander. Un choque contra un automóvil en el barrio Buenos Aires de Ocaña desató unos disparos por parte de una persona y posteriormente de la Policía Nacional, dejando varios heridos. En exclusiva para Huichos Informa, después de 4 años, Josué Zuleta recuerda lo que sucedió esa noche y comenta el duro proceso familiar y judicial que ha pasado por este accidente. Bueno, Duván, para nadie es desconocido adentrándose ya en el suceso, ¿sí? Que mi versión es la correcta, la que te voy a dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que nada debe, nada teme, y si yo estuviera hablando falsedades, pues no tengo ahorita necesidad de ponerme en eso, ¿sí? Lo que vengo a tratar de esclarecer es que los sucesos no tienen enredo, ¿sí? No tienen versiones, no tienen, ¿cómo diría yo? Eh, este tema no se debe prestar para tergiversaciones, ¿sí? Así las hubiera, porque la realidad fue una. Acá lo único que yo te tengo brevemente por contar, que desde los hechos, ¿sí? Es que cuando yo iba allá en el carro con ellos, ¿sí? Yo paso por la curva donde ocurre el accidente en el barrio de Buenos Aires, paso por huecos y esos huecos desestabilizaron el carro, ¿sí? Porque era un carro muy bajito y el carro al desestabilizarse, pues en ese momento tira el timón hacia la derecha. En ese momento estaba parqueada la camioneta del civil Mario Pino, que ese es otro tema que ahorita tenemos que tratar, ¿sí? Entonces, cuando el carro mío colisiona con la camioneta, el tipo Mario Pino sale de su casa con otro man disparando sola, ¿sí? Y dispara contra nosotros el cargador completo. Claro, ante eso, pues yo arranqué, que iba uno a intermediar, a hablar uno ahí, ¿sí? Y bueno, ese momento ya de adrenalina, de yo emprender huida, de ya recibir disparos que habían ya partido el panorámico, que se sentían duros, que lógicamente para uno es una adrenalina brava, sentir que te están disparando, lógico, así sea con una pistola. Y después, más adelante, aparecen los tres policías desde lejos, Juan, ¿sí? Disparándonos incriminatoriamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no tenían un dictamen, ellos no tenían un juicio para decir, no es que allá le estamos disparando a algún grupo al margen de la ley, algunos delincuentes que están disparando, ¿sí? No sabían quiénes iban en el carro, ¿sí? Pero como era 24 de diciembre, ¿sí? Hay hipótesis y muchas de que tenemos ya conclusiones de que ese acto eh, se estudia no solamente bajo la ley, sino clínicamente, ¿sí? Médicamente, que es lo que se articula en estos procesos, ¿sí? Y se pueden dar uno a entender que estas tres personas, estos tres uniformados para actuar así racionalmente, bajo un estudio ya, como te digo, ya más allá, clínico, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede dar a entender? Que al ser un acto tan irracional, la persona no estaba en sus cabales, ¿sí? Si tú estás trabajando para la policía, Juan,
Y yo creo que es lógico. A ti te sueltan un fusil allá en esa zona que es zona roja, ¿sí? Pero tú arremetes a disparar contra un carro que tú no sabes quiénes van ahí. Dime si eso no es actuar tú, o sea, ponte un momento en ese lugar, ¿sí? Dime si eso no es actuar tú de forma muy incoherente, ¿sí? Ahí se lo dejas tú, como te digo ya, al análisis clínico que le pueda dar un psicólogo, un psiquiatra, como lo han hecho en este proceso, ¿sí? Aparte de eso, como te digo, para ellos querer salir bien librados, cogen y dicen que no, que yo los quería atropellar. Imagínate una cosa de eso. Cuando puede que yo tuviera mis travesuras, lo que fuera, que tú sabes desde el colegio, ¿sí? Pero aún así yo siento temor de llegar a hacer algo así, de atropellar a un policía, porque así él no me hiciera nada. Yo sé que esa persona tiene hijos, tiene familia, puede quedar con una pierna rota, ¿sí? Pasarle cualquier cosa, ¿sí? Entonces yo ante eso estoy ya, como quien digo, jurado. No tengo ya nada que ver ante esas declaraciones. Antes más bien hago la salvedad, que sean ellos, y aprovecho esta entrevista, que sean ellos los que sepan que mentirle a la justicia, y más como servidores públicos, servidores de la justicia, tiene más peso, ¿sí? Tiene más delito, ¿sí? Esos disparos de la Policía Nacional hirieron a Josué Zuleta Jaimes y a su compañero Mateo Cuadros. En el caso de Zuleta, la bala ocasionó un gran daño en uno de sus codos. Aún así, siguió manejando, mientras iba perdiendo una suma considerable de sangre. Bueno, en ese momento eh, yo sigo, emprendo la huida hasta que más quiero salvar la vida y salvaguardar pues toda la integridad de todos los que estábamos ahí, ¿sí? Entonces yo logro manejar hasta que el cuerpo me lo permitió. Ya entré yo en shock hipovolémico, que es cuando tú pierdes ya también una gran cantidad de sangre y el mismo cuerpo se debilita al punto de entrar ya en estado de desmayo, de inconsciencia. ¿Sí? Cuando yo dejo de manejar, estaciono el carro cerca de la piscina olímpica, ¿sí? En ese momento yo ya quedo inconsciente, me recogí una ambulancia y desperté al otro día, ya lleno de varillas y cosas así. Lo primero que le comunicaron los médicos a los padres de Josué en el hospital Emiro Quintero Cañizares es que su hijo tenía una alta posibilidad de perder su brazo si no era intervenido rápidamente con algún especialista. Mi brazo, primero que todo, cuando ocurrieron esos hechos, ¿sí? Fue declarado todavía en los mismos expedientes de los hospitales, del hospital Emiro Quintero Cañizares de allá de Ocaña. El primer dictamen fue amputación, ¿sí? Ok. Entonces, eh, ¿qué fue lo que dijo el doctor en ese entonces, allá el que me atendió? El doctor del hospital Emiro Quintero Cañizares dijo que yo necesitaba un tratamiento muy, muy especial de reconstrucción para no perder el brazo, ¿sí? Y dijo él lógicamente que ese tratamiento allá no lo había y tocaba sí o sí dar el tratamiento ya bien fuera en lo más alto de acá de Colombia, ¿sí? O en el exterior, ¿sí? Se manejó mucho la idea de precisamente que fuera en el exterior
pero dado a las circunstancias de urgencia, ¿sí? Y que acaba, a pesar de que Colombia es un país marginado actualmente por la salud también, todavía podemos decir que contamos, gracias a Dios, con buena cúpula en cuanto a los especialistas, ¿sí? Tenemos acá, gracias a Dios, al doctor que me operó en la clínica a la que fui remitido, el doctor Pesantes, una eminencia, es un doctor capacitado en trauma de guerra. El tipo se especializó por allá en Afganistán, en todos esos sitios de Oriente Medio, ¿sí? Y el caso es que, bueno, gracias a Dios, pues el doctor, me pudo hacer un buen trabajo, ¿sí? De reconstrucción. Pero, ¿qué es lo que falta? Falta aún así, diría yo, más claridad con el tratamiento. ¿Por qué? Porque todavía yo no puedo extender el brazo del todo. Mira, hasta ahí me da, ¿sí ves? Entonces, ¿qué sucede? Que lógicamente yo nací intacto, ¿sí? Con mis brazos totalmente funcionales, el gimnasio, todo, ¿sí? De hecho, hasta ahora es que estoy retomando el acordeón, porque a mí me tocó un trabajo estos últimos 3 años muy duro en cuanto a recuperación, ¿sí? Lo que es perder un codo de tu brazo totalmente perdido, ¿sí? Porque fueron 10 centímetros de hueso que yo perdí el codo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el cirujano, el doctor que te acabo de comentar, especialista en codo? Él fue el que precisamente me ayudó también a realizar más esta labor y también estoy muy agradecido con el doctor de Ocaña, ¿sí? Porque él fue también muy certero en su labor de urgencia. También fue decisivo lo que él hizo a primera instancia. Como te digo, después de ahí prácticamente todo me ha tocado hacerlo a mí, ¿sí? La ayuda que yo he recibido, gracias a Dios, fue monumental gracias a mi familia, ¿sí? Mi familia Zuleta, ¿sí? Mi familia también Jaimes incluso, ¿sí? Pero para todos estos gastos, Duván, nada más esa cirugía que yo te comenté con el doctor Rodrigo Pesante, especialista en colon. Fue una cirugía de sumas ya que oscilan los 100 millones de pesos, ¿sí? Entonces, eh, son cosas que, pues, por más que sea, pues, nos han impactado, no en lo económico, porque, pues, gracias a Dios, lo material se recupera, bueno, ¿sí? Pero en este caso, eh, bueno, pues el daño que yo rotundamente recibí psicológicamente, físicamente, debido a que todo este tiempo, como te digo, pues, me ha tocado recuperarme arduamente. Ha sido una recuperación muy tenaz. Quedar sin una articulación y volverla a reconstruir, eso es algo de loco, ¿sí? Entonces, pues, eh, más que todo sí te quería comentar que este caso no se va a quedar en la impunidad. Estando en la clínica Santa Fe de Bogotá, le dieron a conocer a Josué la noticia de que iba a quedar con varias limitaciones en su brazo, pero como él lo comenta, sucedió un milagro, y ese dictamen negativo solo duró unos cuantos días.
gracias a Dios, en esa realidad no viví mucho, ¿sí? Porque los días que yo tuve ese dictamen de poder ya perder mi brazo, a pesar de que me hicieran los tratamientos donde fuera, con lo que fuera, ¿sí? Eh, a mí me decían que por lo menos ya en la clínica Santa Fe de Bogotá, que fue la clínica donde recibí el tratamiento, eh, me decían que yo podía quedar con una limitación extrema, ¿sí? Que yo en ese entonces, cuando llegué a Dubán, no podía hacer esto, no lo podía hacer, ¿sí? Tenía prácticamente el miembro del antebrazo y toda su extremidad de la muñeca, de los dedos, en, en un espasmo, diría yo, en un tipo de, de quietud, no lo podía mover, ¿sí? Entonces, se debía a que se había lesionado el nervio radial, muchos nervios, músculos, y demás. Sí. Entonces, eh, todo estaba por dentro, por así decirlo, destrozado, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, eh, pues en ese momento que yo tenía pues eso en mi mente, yo creo que, bueno, ya eso ha sido algo que he manejado por mucho tiempo y fue un milagro, ¿sí? Porque yo en esos momentos, créeme que me puse a orar solo en la habitación bastante, de una forma que yo nunca había oído una oración tan aferrada, ¿sí? En un momento de crisis, de desesperación, de angustia. Entonces yo pude, te digo, aferrarme así de fuerte en ese momento, una cosa que yo digo que fue para mí sobrenatural, ¿sí? Hay gente que es escéptica, que no le da la credibilidad, pero te puedo hablar yo, viví un milagro porque en ese momento que oré, pude volver a mover los dedos y destapé una botella de agua. Entonces, en ese momento se dieron cuenta todos, yo lo transmití, se dieron cuenta los médicos, se dieron pues, a entender que era algo sobrenatural, o sea, era algo pues, imprevisto, ya iba para otra cirugía nada más para poder hacer esto, ¿sí? Entonces, mira las cosas, los designios también Eso, de eso. eso fue cuántos años o cuánto tiempo después del accidente, Josué, que pudiste ya mover como los dedos. No, eso fue, como te digo, en 2 días En dos del días. accidente. Ok. O sea, de estar en la clínica, ¿no? De Bogotá, o sea, Ujú. compone como unos 4 días del accidente, ¿sí? Ok. Gracias a Dios. Y desde ahí fui dándole movilidad y movilidad cada vez más al brazo. Pero no te niego que ha sido, como dice también uno, un calvario, mi hermano. Porque son heridas de guerra y son heridas que créeme que para esto incluso todavía me hacen falta 2 cirugías más, ¿sí? Por eso es que también expresamos indignidad porque la primer cirugía que fue en el hospital Emiro Quintero Cañizares, ¿sí? La cubrió la EPS, ¿sí? Y por parte también, pues, la familia dio los gastos que se necesitaban y listo allá en el hospital, bien. Después de esa cirugía a la que me remitieron, el avión y todo a Bogotá, que llegué a la clínica Santa Fe, en esa, en esa cirugía le tocó también a mi familia, ¿sí? Esa cirugía eh, fue particular en todo, ¿sí? Y como te digo, esa fue la más costosa.
Entonces, yo ya estoy próximo a operarme otra vez, ¿sí? Pero ¿por qué te reitero nuevamente lo de la indignación? Porque ya tras 4 años prácticamente que este viene a ser el cuarto, ¿sí? No hemos visto ningún gesto de bondad ni de resarcimiento ante la ley ni la justicia. ¿Por qué? Porque primero que todo, para nadie es algo desconocedor que así sea con palanca, con trámites. Acá la justicia es demorada, mi hermano, ¿sí? Pero aún así, el caso que yo llevo, por las implicaciones y todo lo que acontece en mí como persona, ya es un caso que debe eh, salir diría yo, de resolución, o sea, que ya sea algo que incluso tanto como la misma ley y como yo salgamos de este tipo de conciliación, sí, podamos salir ya de este proceso. Josué Zuleta también comentó la dura situación que lleva su amigo Mateo Cuadros, que en esa noche de 2019 una bala ocasionó una herida muy grande en sus piernas. Mira que por lo menos también Mateo, que fue disparado, 2 pies le atravesó un proyectil, ¿sí? Quedó en silla de ruedas, medio año, ¿sí? Estas son las horas de que él apurado puede correr apenas. Tú lo pones a saltar a él duro o a hacer movimientos duros con los pies y quedó lesionado, ¿sí? Los traumas también psicológicos que él tuvo que pasar postrado, imagínate. Entonces, todo eso, mi hermano, es lo que buscamos, que por lo que digo yo, no es que esté quedando en la impunidad porque este caso sí o sí se resuelve, mi hermano. Lo que queremos es revolucionar esto, lo que queremos es que esto tenga cada vez más oído ante los organismos que hayan torpedeado todo. En este momento, Josué Zuleta Jaimes y su familia esperan que en este año 2024 ya exista un veredicto sobre este caso, que ha generado daños físicos, emocionales y económicos. Bueno, ante todo, la claridad es que no ha habido precisamente lo que comentas, una indemnización, ¿sí? No ha habido ningún tipo de resolución ante todo lo que tiene que ver con el proceso legal, porque ha sido un proceso que ha estado muy quieto, muy lento, ¿sí? Y no debió ser así. ¿Por qué? Bueno, también nosotros hemos dejado esto en voluntad y eficiencia de las autoridades competentes, la fiscalía, la rama judicial, penal, militar, todo, ¿sí? Entonces, ya lo que buscamos es que este año detone, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo justo, ¿sí? Precisamente lo injusto ha sido todo este tiempo que nos han tenido en términos populares mendigándole a la justicia que salga el proceso y no debe ser así, ¿sí? Así uno mete al abogado que sea, así sea un abogado de oficio, lo que sea, pero tiene que ser un proceso que ya al estar montado donde está, ande por sí solo, ¿sí? Todo acto tiene sus consecuencias y eso es lo que cualquier ser humano debe entender, mi hermano. Yo pues también he llevado mis consecuencias, ¿sí? Como a todo ser humano le tocará, ¿sí? Entonces, por eso mismo hago también ese llamado a que las autoridades asuman las consecuencias de lo que pasó, asuman total consecuencia de la verdad, que es imparcial, no tiene, como te digo, distorsión. La versión es una, no van a haber dos, ni tres, ni cuatro.
Además, cuando ya todo un país prácticamente y todo el cargo que se ocupó de este suceso también sabe que ya la realidad fue plantada y propuesta en una sola, ¿sí? Esto ya es un proceso, mi hermano, esto no es un chisme ni es, ¿sí? Entonces, este proceso que yo he llevado legal precisamente ya está instaurado así. Por eso yo también hago esta entrevista para eh, buscar esclarecer por voz propia, ¿sí? Y que sea de ayuda para la sociedad en Ocaña también, mi hermano, ¿sí? Que la gente tenga prudencia, se cuide y sepan que aún así, pues, deben garantizarle a esa tierra, como te he dicho ya, bendecida, un mejor entorno para la juventud, para todo, porque es una tierra para mí muy, muy sabrosa, muy buena, los paisajes, todo. Y desde niño, créeme que mi familia materna, mi abuela Cilia, que es la esposa legítima de mi abuelo, Poncho, entonces él hasta vivió un año en Ocaña, ¿sí? Pero lo que yo te vengo a decir es que Ocaña ha sido una tierra también de nuestras entrañas, de nuestras raíces familiares, ¿sí? Y por ende, pues para mí va a ser un gusto poder andar allá con el favor de Dios ya. Ojalá se pueda con una mejor seguridad y con menos criminalidad, con todas esas cositas que están dañando el panorama, el entorno.